Hola, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y como siempre contento de poder compartir con ustedes los temas que hemos venido desarrollando y particularmente en este episodio 62 continuamos explorando los evangelios. Ya hemos visto una introducción de todo el tema de los evangelios y ya abarcamos también lo que compartimos con respecto al evangelio de Marcos y Mateo. Y hoy queremos meternos en el Evangelio de Lucas. Así que quiero darle la bienvenida a mi amigo Uri García. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Diego. Un placer de nuevo poder estar por acá compartiendo con todos. Buenísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu tiempo y gracias también por tu deseo de compartir lo que yo sé que para vos es una gran pasión, que es el texto. Y bueno, ya vamos a entrarle a Lucas, el tercero evangelio sinóptico que vamos a explorar hoy. Vamos a hacer un esquema parecido como lo hemos hecho con los episodios anteriores y nos va a quedar por ahí nada más Juan, que yo creo que anticipamos también tener ese tiempo. Pero bueno, sin perder más tiempo entre cosas, nada más tal vez motivarles a poder ver los episodios anteriores. Como les digo, ya vimos Marcos, Mateo, así que de repente sería bueno si pueden ver la introducción y estos dos. Pero bueno, episodio 62 nos pone a conversar acerca del Evangelio de Lucas. ¿Y qué tal, Uri, si comenzamos hablando un poquito de Lucas? ¿Quién es Lucas? ¿Quién es este escritor de este Evangelio? Bueno, Lucas, la tradición sostiene que el escritor tanto del Evangelio de Lucas como de los Hechos de los Apóstoles es Lucas, el compañero de misiones de Pablo. Lucas fue un fiel colaborador, no solamente de Pablo, sino de los apóstoles en sí mismo, pero con Pablo llegó a desarrollar una íntima relación. Se puede decir que lo acompañó incluso hasta los últimos momentos de su martirio, y lo vemos al mismo Pablo dedicándole un par de elogios, ¿verdad? Ya en las últimas de sus cartas. Claro. Sí, cuando hablamos de Lucas, hablamos de una persona versada. Pablo dice que es un médico y él mismo, Lucas, se describe a sí mismo como un investigador. Claro. Entonces, estamos hablando de una persona, de un académico, a una persona intelectual, alguien que pues Dios había llamado, y esto es lo interesante de los llamados de Dios, ¿verdad? Y también de los perfiles de los escritores bíblicos, que tenemos diferentes facetas, ¿verdad? Y diferentes escritores, y lo vemos en este grupo tan pequeño como lo es los evangelios. Ya hemos visto características muy particulares de cada uno, y Lucas pues destaca en esto. De hecho, se ha dicho que el estilo literario de Lucas es un estilo más parecido al del griego clásico, como al de las grandes obras, por toda la forma en que él escribe, las palabras que él elige, la forma de acomodar sus oraciones y todo. Claro. Entonces, recordemos que el griego en aquel momento era un idioma que había sido prestado, ¿ya?, para muchas culturas, es decir, el famoso helenismo, ¿verdad?, que sí, estuvimos explicando la vez anterior. Entonces, habían diferentes estilos de griego. Un griego que era el más común, que de hecho en el primer siglo y en la Palestina de los tiempos de Jesús se hablaba este famoso koiné. Has escuchado hablar. Y el griego que Lucas utiliza sí es un griego más de élites, ¿ya? Sí, como más refinado, dirías. Exactamente, claro. Así es. Entonces, eso es lo que arroja, ¿verdad?, los textos, sobre todo el texto alejandrino, que es uno de los que en nuestras Biblias más que todo se ha traducido. Sí. Ahora, decimos que es Lucas el autor, aunque en sí mismo no hay una expresión explícita de los autores, igual que en los otros tres evangelios, ya hemos dicho. Pero hay ciertos indicios, Diego, que nos permiten arguir que sí, fue Lucas el autor. No solamente del evangelio de Lucas, sino también del libro de los Hechos, porque a veces se quieren ver como libros diferentes. Y no, desde aquí y desde ya estamos haciendo una invitación a verlos como un solo libro,
2 tomos, dirías. Exactamente, así es, claro. como un solo libro. Y ese dato, dos partes. Ya solo ese dato lo hace muy interesante, porque a veces uno, bueno, la mayoría de las personas va a decir como algo completamente distinto, pero si uno mueve hacia un lado un poquito, Juan, digamos, va a notar un poquito. Yo lo noto al menos en la consecución cronológica, es lo que diría. Si uno ve Lucas, el Evangelio, y ve el libro de los Hechos, ve como un sentido cronológico, que creo que también va de la mano con esa forma más docta de escribir, como de investigar. Y hay como un sentido cronológico. De hecho, bueno, nosotros que acá en Singular hablamos tanto del estudio cronológico de la vida de Jesús, hablamos siempre, hacemos referencia de que Lucas es el Evangelio con un mejor sentido de orden cronológico. Digamos, comparándolo con los otros 3, es el que parece tener un mejor ritmo del orden en que las cosas se dan. Excelente, sí. Y eso lo puedes notar cómo continúa su obra en el libro de los Hechos, de incluso cómo hace el acople, ¿verdad? Justo en lo que llamamos la ascensión de Cristo. Está terminando el Evangelio de Lucas y es justo la forma en que comienza. Siempre precedido de un pequeño prólogo literario o lo que llamamos un prefacio, ¿verdad? Que son notas del autor, a las cuales ahora me gustaría referirme un poquito más. Sí. Pero nada más quisiera mencionar uno de los indicios, Diego, que nos permite a veces observar o que nos permite arguir, como te decía, que es Lucas el autor de el Evangelio de Lucas y del quinto Evangelio, como han llamado al libro de los Hechos. Es que hay momentos donde el narrador está siempre narrando en tercera persona, como lo habíamos mencionado la vez anterior, y que de hecho en el Evangelio de Lucas se percibe así, pero ya en el libro de los Hechos vemos que hay ciertas presencias del, ¿cómo se llama? La primera persona del plural, que es el nosotros. El nosotros. Exactamente. Como si estuviera presente, dices. Así es, sí. Eso sugiere como que quien está narrando está presente en lo que está sucediendo. Y si aceptamos que fue Lucas el que escribió estos 2 libros, Lucas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, entonces lo vemos ahí presente hablando como alguien que está en el escenario. Como que si estuvo ahí. Sí, muchos atribuyen eso que estás diciendo a la idea de que él tuvo que haber, pues obviamente, haber consultado con testigos oculares. Entonces él se está apropiando del haber estado ahí, aunque no estuvo, pero le están diciendo de primera intención estos testigos. Buenísimo, excelente. Diego, qué bien que lo mencionas, porque aunque no estamos tratando el libro de los Hechos, y ojalá en algún momento también tuviésemos esa oportunidad, sabemos que así como de Jesús, ya también existía cierta tradición oral, ¿verdad? De sus enseñanzas, de lo que él dijo. Lo mismo había de los apóstoles. Entonces, Lucas, como buen investigador, se cree que también tomó parte de esos relatos, de esos discursos que por ahí andaban ya circulando y los condensó también en su obra del libro de los Hechos de los Apóstoles. A manera de cómo se haría una de las compilaciones, ¿verdad?, de los recorridos de los grandes personajes de la antigüedad, así como lo escribiera, qué sé yo, un gran cronista, ¿verdad?, acerca de los hechos de Alejandro el Magno, por ejemplo, claro. y personajes así grandes de la historia que se escribían con esos títulos así como tal. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo podemos notar o cómo podemos ver a Lucas dentro de este esquema de evangelio sinóptico? O sea, con respecto a los demás, ¿dónde lo vemos dentro de ese esquema? Bueno, estamos asumiendo que Lucas es el más tardío de los 3. Lo podemos fechar por ahí, por entre el año 80 y entre el año 95 más o menos. Si seguimos, ¿verdad?, la propuesta o la hipótesis que hemos venido abrazando y que hemos venido planteando en este podcast, que fue Marcos quien escribió primero, sí, y que luego Mateo escribe, pero también tomando prestados elementos de una cierta fuente Q, ¿verdad?, sí, que es esa fuente que en alemán se le conoce
por cuele, así, exactamente, que lo que significa es fuente, exactamente. Entonces, por eso le llamamos fuente Q. Entonces, Mateo ya incluye esos elementos. Ahora, Lucas probablemente ya tenga no solamente a Marcos, ¿verdad? La fuente Q, sino también que haya podido entrevistar también a otros discípulos del maestro, como él mismo lo va a relatar en su prólogo introductorio ahí que hace. Entonces, esto le permite a Lucas articular mejor la idea apologética. Es decir, él mismo lo dice en su introducción: yo he venido a contarte estas cosas en orden. Es la idea que algo así dice, sí. Que dice, ¿verdad? O sea, para que sepas la verdad de las cosas en que te has instruido hoy, excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Así como muchos la han contado, yo desde sus orígenes, ¿verdad? Yo también me he propuesto ponerlas aquí un poco en orden. Y ese orden, Diego, más que todo está haciendo alusión de forma corregida. Técnicamente es lo que él está diciendo. Lo que yo me estoy proponiendo es corregir algunas cosas que ya se han dicho, sí, y que tal vez se han dicho mal, o tal vez decir cosas que se han omitido. Entonces, eso es lo que está intentando hacer Lucas. Por eso vemos que este evangelio, el evangelio de Lucas, va no solamente a añadir cosas que no han dicho ni Mateo ni Marcos, sino que también deliberadamente va a omitir algunas secciones importantes incluso de la misma base de Marcos. Donde tomó, claro. Exactamente. Yo pensaría esto, no sé qué piensas, pero pensaría que con respecto a Marcos, él extiende el relato. Y con respecto a Mateo, él ordena el relato. Sí, está bien. Me parece haciendo bueno. Como un resumen de lo que estás diciendo, sí, porque él está escribiendo tomando estos dos textos ya están a su mano. Esta es la cosa que quieres esclarecer con esto, ¿no? Está bien. Bueno, me parece una buena síntesis esa que acabas de hacer. Y de hecho, yo también lo vería así. Nada más que sí hay ciertas partes que Lucas deliberadamente las va a quitar también de Marcos. Parece que no les va a dar eso importancia, ¿verdad? Okay. Que tal vez Marcos le está dando más al relato. Porque recordamos, y esto tiene que ver, Diego, sobre todo por su propósito a la hora de escribir, sus destinatarios. Entonces todo eso uno tiene que tenerlo en mente a la hora de acercarnos a estos libros, libros de los evangelios. Bien, como te decía, todo esto responde al estilo muy propio de Lucas, los propósitos que él tiene. Por eso es que también él va a abundar mucho en datos. Ya dijimos que es un investigador, sí. Entonces él va a darnos más datos históricos, como cuando inicia, ¿verdad? Y en ese tiempo era Cirenio el gobernador. Sí, eso iba a decir. Él agrega datos que son particularmente importantes, sobre todo para ubicar el relato en tiempo y espacio, digamos. Parece que es el que se da más la tarea de agregar estos detallitos que, aunque pequeños, significativos. Sí, así es. Y lo mismo lo va a hacer con datos geográficos. Entonces, pero todo, más que todo, va a responder al propósito que él tiene. Claro. Vamos ahí. ¿Cuál es el propósito, pensando en el contenido ya, cuál es el propósito por el cual Lucas está escribiendo? ¿Cuál es el propósito, contenido que ya podemos ver en el escrito? Sí, bueno, voy a regresar un poquito e intentar hacer una conexión con ambas preguntas, ¿verdad? Sobre cómo él se ubica dentro de lo sinóptico y cómo nos va llevando con su estructura de libro a mostrarnos el propósito que él tiene. Ok, al igual que Mateo dijimos, va a tomar como base a Marcos, pero al igual que Mateo, él también va a añadir un prólogo y va a añadir un epílogo, que es el Evangelio de la Infancia. Lo vamos a poner como el prólogo, y el epílogo va a ser no solamente el tema de la resurrección, que en el Marcos original sabemos que no aparece, sino también añade por ahí las apariciones de Jesús a sus discípulos. Y todavía nos va a dar un indicio de
después del Jesús ascendido, ¿qué está haciendo o qué están haciendo sus discípulos? Sí. Eso es lo que va a añadir Lucas. Pero, y aquí está un dato importantísimo y que es donde yo quiero unir ambas preguntas, es el prefacio que hace, ¿verdad? Que son como notas del autor. Dentro de este mismo prólogo, ¿verdad?, literario que él va a hacer, él va a poner ahí una dedicatoria de su libro, va a decirnos qué propósito tiene a la hora de estar escribiendo esto, su deseo y más. Me gustaría, Diego, si lo podemos leer. Sí, eso te iba a decir, leámoslo porque es muy, muy específico el inicio. Voy a leerlo, esto es Lucas capítulo 1, versículo 1, un poquito más adelante está 3. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas o ciertísimas. Creo que una versión internacional dice, las cosas que entre vosotros ya son conocidas. Creo que es la expresión que usa. Dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, que esto es referencia de los apóstoles. Exactamente. Directa. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Wow, ¿ves? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Su propósito es instructivo. Ya dijimos que los evangelios tienen ese carácter de querer enseñar, es material didáctico. Pero, Diego, me gustaría, si puedes, también el prólogo literario que aparece en Hechos. Porque me parece que también abona, ya que estamos hablando de un solo libro, en la como comparación tal, que estamos haciendo. Exactamente, claro. Mira. Que es muy de continuación, como estás diciendo. Sí. Dice, en el principio, en el primer tratado, refiriéndose a Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y a enseñar. Exactamente. Entonces nos quiere mostrar mucho acerca de lo que Jesús enseñó, pero también nos cuenta un poco más en orden, como tú dices, ¿verdad? Las cosas que él vino a hacer. Entonces el propósito del Evangelio de Lucas es traerle lucidez a Teófilo, que luego vamos a intentar dilucidar quién era ese hombre, sí. Quién era Teófilo, pero él está intentando traer luz. Y dentro de las enseñanzas que Lucas va a presentar un evangelio muy de esperanza. Este es el contenido para mí, el propósito que tiene el evangelio de Lucas, un evangelio de esperanza. Por eso es que al evangelio de Lucas por mucho tiempo se le ha conocido como el evangelio de los pobres y de los desvalidos. E incluso por ahí se le ha llamado el evangelio de las mujeres, ¿verdad? Porque les da cierto protagonismo ahí a las mujeres, o por lo menos se les enfoca más dentro de una historia. Sí, todos los milagros de sanidad parecieran ser particularmente más descriptivos y más relevantes en la manera en que Lucas los está narrando, que curiosamente es médico y podía entender los pormenores de algunos de estos padecimientos y podrían exaltarlos, sobre todo, como estás diciendo, a personas que podrían ser los que llamamos más mal la están pasando en el contexto. Sí, exactamente, así es. Y también a los marginados, entre ellos van a estar de todos estos pecadores, ¿verdad? Como los publicanos y toda esta población gentil. Luego vamos a ver entonces con el destinatario que Lucas tiene en mente un lector que es gentil, Diego. Sí. Sí, porque el nombre mismo de Teófilo te hace pensar en un nombre griego, ¿verdad? Sí. La teofilia, es como el que ama a Dios o el que... Sí, exactamente. A los que aman a Dios, a esta población gentil que ha abrazado la fe cristiana. Sí. Ahora, también otra de las cosas que nos permite entender el impulso de Lucas al escribir es el tiempo en el que él está escribiendo.
decimos que es un evangelio bastante tardío. Y si le estamos dando este título del Evangelio de la Esperanza, porque él está escribiendo para infundir esperanza en sus lectores o en la iglesia de ese tiempo. Porque, bueno, Diego, aquí ya ha pasado la destrucción de Jerusalén, creemos. Ya varios de los discípulos han sido martirizados, entre ellos probablemente su maestro, ¿verdad? O su mentor, en este caso Pablo. Pero Jesús todavía no ha venido. Sí, está esa interrogante, ¿verdad? Exactamente. Entonces es lo que se ha conocido mucho tiempo como el retraso de la parusía. Entonces Lucas escribe su evangelio para traer esperanza en medio de un momento escatológico que puede ser frustrante para algunos, esperando que Jesús viniera ya en este primer siglo a establecer el reino como tal. Han pasado 40 y algo de años desde la cruz, ¿no? Ese sería un aproximado bueno. Más o menos, tienes razón. Sí. Pensando en que la gente tal vez entienda el momento en que llega el texto con respecto a la expectativa. Sí, es probable que muchos dirían, bueno, ya en los siguientes 40 o 50 años Cristo viene como anunció. Sí, y es que, a ver, cuando vos lees a Pablo, los escritos de Pablo, vos lees inminencia. O sea, sí. El reino ya viene, el reino está cerca, o sea, ya está aquí. Y las mismas enseñanzas de Jesús descritas en los otros evangelios da esa sensación de que esto es algo que ya va a pasar. Está a la vuelta de la esquina. Exactamente, ya va a pasar. Pero al haber un retraso, entonces Lucas con su evangelio de la esperanza va a venir a poder ampliar este concepto del reino. Claro. Que ya también lo vamos a ver más adelante. Algunos, no recuerdo, alguien me había comentado la idea de que probablemente Teófilo es una figura casi como de alguien, inclusive por la mención, que bueno que leemos los dos, Lucas y Hechos, porque los dos lo mencionan al inicio, que suele ser una costumbre que se hace cuando hay un encargo y hasta cuando hay como un sponsor, un patrocinador del trabajo. Sí. Entonces, algunos han aludido a la idea de que probablemente Teófilo es alguien que estuvo pagando o estuvo por lo menos patrocinando o ayudando, sosteniendo a Lucas para la como obra. Como un mecenas ahí. Sí, exactamente. ¿Qué pensarías de eso? ¿Cabe entre las posibilidades? Sí, total. Es bastante válido, aunque no tenemos mayor información de Teófilo, pero sí por la frase esta que agrega a Lucas, excelentísimo Teófilo. Ese término solamente se utilizaba para funcionarios de un cargo, así es, de un cargo que fuera alto. Entonces, no sabemos, pero tiene mucho sentido. Okay. Sí. Bien, buenísimo. Hablemos de características que lo diferencian. Hablamos de los sinópticos, pero en general, ¿cuáles son características distintivas de este evangelio según Lucas? Bueno, él lo dice en su introducción, por eso me encantó que la hayas leído. Él dice que ha recopilado información de los testigos oculares que estuvieron ahí presentes y de las cosas que han sido ciertísimas desde sus orígenes. O sea, Lucas nos va a hablar desde sus orígenes, por eso es que también nos presenta el Evangelio de la infancia y que casualmente añade ciertos elementos que en el Evangelio de Mateo no encontramos. Incluso Lucas se va más atrás todavía. Sí. Porque se va hasta el nacimiento de Juan. De Juan, claro. Y desde la, ¿cómo se dice? La profecía. Sí, desde el anuncio, ¿no? Desde el anuncio, del ángel Gabriel a María. Y, sí, él va como un año y medio antes de los relatos con relación a Marcos y a Mateo. Así es una de las cosas que según vemos, él se ha propuesto, ¿verdad? En su obra. Por eso es que muchos Diegos dicen que de las personas que pudo haber entrevistado Lucas, tal vez podía haber estado alguien que estuvo presente en la infancia de Jesús. Sí, si algunos dicen, algunos hablan de María misma, ¿no? Claro. Que tuvo que haber sido porque hay expresiones de ella, hay expresiones de Elizabeth. Está el cántico de Zacarías. O sea, hay cosas muy precisas que si uno se pone a pensar de dónde
de dónde él recabó estas cosas, termina concluyendo de alguien que estuvo ahí muy íntimo, muy cercano a este relato, ¿no? Así es. Entonces, en su labor investigativa, creemos que Lucas pues hizo este tipo de entrevistas y las añadió en su obra, ¿verdad? De las pesquisas que él había hecho. Ahora, ¿qué otra cosa hace Lucas que lo diferencia de los otros sinópticos? Le gusta hacer paralelismos. Ya vimos, nos va a narrar, ¿cómo se llama? El anuncio. Es que me cuesta encontrar una palabra para el anuncio del nacimiento de Juan, ¿sí? Pero también nos va a narrar el anuncio del nacimiento de Jesús. Exactamente. Okay. Entonces va a ir haciendo ese tipo de paralelismo, ¿verdad? Las circunstancias del nacimiento de Juan, las circunstancias del nacimiento de Jesús. ¿Tienes otro ejemplo en mente, como en otro momento del Evangelio, de este paralelismo? Sí, incluso, a ver, voy a decirlo bien, porque no son solamente paralelismos, sino conexiones interesantísimas. Sí. Vean, y hay que tener esto en mente. Ellos no solamente nos están narrando historia, sino que están haciendo teología. Diego, sí. Lucas está haciendo teología. Y una teología muy paulina, ¿verdad? Muy influenciada por Pablo. Ok, el Evangelio es buena noticia, eso es. Jesucristo, al venir a la tierra, viene a presentar la buena noticia. Ok, ¿cómo va a iniciar Lucas el ministerio de Jesús? Lo va a iniciar con un Jesús que es bautizado. Ajá. Jesús siendo bautizado por Juan y el Espíritu Santo dando testimonio acerca de Jesús. Bueno, ¿cómo va a iniciar el libro de los Hechos? Uh-huh. Una iglesia, en el capítulo 2, que está siendo investida por el Espíritu Santo, está siendo llena del Espíritu Santo. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Luego de ser bautizado, inmediatamente inicia el ministerio público de Jesús, sí, como lo hace también Marcos, ¿verdad? Así lo presenta Lucas. Entonces, y de hecho, a mí me gusta el capítulo 4, porque Jesús está citando las profecías de Isaías, cuando dice, para esto me ha ungido, sí, el Señor, ¿cierto? Que esto es en la sinagoga, me parece, lo que estás mencionando. Así es, en la sinagoga, así es, en Nazaret. Él está diciendo, para esto he sido ungido, para dar buenas nuevas de nuevo a los pobres, ¿verdad? Está hablando a los desvalidos, a los cautivos. Y anunciar el año agradable. El año agradable del Señor. Entonces, mira cómo hace esa conexión con el libro de los Hechos. ¿Ya? Eso es algo interesantísimo de notar. No lo podemos omitir. No podemos omitir que él inicia con Zacarías en el templo, oficiando, ¿verdad? Según su turno, dice, ¿verdad? Como había tocado a la familia de Abías, como era la costumbre de los sacerdotes. Inicia en el templo y termina también con los discípulos en el templo, alabando y adorando a Dios. Inicia dedicándole a Teófilo unas palabras y también el otro. Entonces, ese tipo de conexiones, Diego, sí, es muy evidentes en el libro de Lucas y que lo hacen muy particular. Genial, genial. Bueno, ¿qué otras cosas nos quedan en los distintivos? Bueno, yo pudiera decir que, a ver, cuando leemos a Lucas, porque ven que yo me salí al libro de los Hechos, sí, tenemos que estar pensando en eso siempre, Diego. Sí. Sí, no puedes pensar en solamente el Evangelio de Lucas, sino también tener a Hechos a la par, porque en Hechos se va a desarrollar la buena noticia que Jesús trajo, la va a desarrollar también que Él dejó una iglesia para compartir esa buena noticia. La iglesia también, la venida de la iglesia es buena noticia para la creación, para la humanidad. ¿Me explico? Claro. Sí. ¿Qué más? Bueno, lo que habíamos dicho, ¿verdad? De los dos grandes incisos que él va a hacer, que lo hace diferente a Mateo. Ajá. Porque si decimos que Lucas y Mateo copiaron de Marcos y copiaron de Q, ¿por qué no escriben un evangelio igual? Sí. ¿Ya? ¿Qué los hace diferente? Bueno, vimos que Mateo era fácil de ver, de tener una visión de conjunto,
pensándolo en 7 secciones. Habíamos dicho que había una introducción, sección 1, había un epílogo, digamos sección 2, y 5 secciones en medio. Cada una de estas secciones subdivididas en narrativa, enseñanza, narrativa, enseñanza. Eso es lo que va a hacer Mateo, porque va a tomar la base narrativa de Marcos y va a añadir las enseñanzas. También por temas. Y las agrupa por temas. Pero Lucas no va a ser así. Lucas va a meter una porción grande de lo que es Q, ¿verdad? Al inicio, perdón, una porción pequeña al inicio del Evangelio, que es como los discursos en Galilea, y luego, después que sube a Jerusalén, va a añadir ahí el grueso de las enseñanzas de Q. Entonces, estamos hablando como de 8 o 9 capítulos que va a meter Lucas de puras enseñanzas tomadas de Q. Y por supuesto, él va a añadir cosas que son muy particulares de él. Historias y enseñanzas que no van a estar en ningún otro evangelio. Pensando, qué sé yo, Diego, en la parábola del buen samaritano, por ejemplo, no está en ninguno de los otros evangelios y solamente está en Lucas. Sí. De nuevo vemos el propósito, ¿verdad? De los desvalidos, de los marginados, de los que no se le habla, de los gentiles, porque a los samaritanos en este momento ya podían caer en categoría de gentiles, literalmente, por la mezcla, ¿verdad? Estoy tratando de acordarme, pero no sé si recordarás vos, me parece que el relato del paralítico, del leproso, me parece está en Lucas 5. Este leproso me parece solo está también en Lucas. Bueno, Lucas. Pero mira, pensando en este enfoque que das al tema de... Sí, como relatos, es decir, relatos que no están en los otros también. Sí, porque una cosa es meter enseñanzas, digamos, y otra cosa es meter narrativa como tal. Qué interesante. Sí. Es solo como, y creo que vale la pena hacer el ejercicio, sobre todo, bueno, cuando estudiamos los evangelios, en los estudios que hacemos acá en Singular, nos apoyamos de la armonía. Y cuando vemos la armonía, bueno, podemos hacer ese ejercicio, es decir, okay, esto solo está en Mateo o en Marcos, o solo está en Lucas, o está en los 3. Te provee una sinopsis mejor, exactamente. Sí, trae claridad en ese tema. Pero bueno, aterrizando un poquito, vimos el perfil del autor, vimos algunos distintivos dentro de esta dinámica de los evangelios sinópticos, pero bueno, finalmente, ¿cómo nos presenta Lucas a Jesús? Al inicio de esta serie de podcasts hablábamos de que los evangelios son una ventana que nos deja ver a Cristo, sus enseñanzas, sus relatos, milagros y señales, prodigios, como la imagen de la ventana, digamos, según Lucas. Sí, ok, me gusta porque estamos ya llegando a una etapa final, o por lo menos vamos más de la segunda parte, y habíamos hablado del famoso tetramorfos, ¿verdad? Que es un recurso, voy a decirlo así, ilustrativo que usó... de la tradición de la iglesia. iglesia. De la tradición de la iglesia, que nos presenta estas 4 imágenes. Haciendo un resumen, teníamos a Marcos, ¿verdad? Como el león, recuerda, a Mateo, el hombre, y ahora Lucas es el buey. Okay. Por este mismo elemento del templo que decíamos. Parece que lo tomaron así los padres de la iglesia para ilustrar, porque el buey es un animal que se utilizaba para los sacrificios en el templo. Sí. Y como Lucas inicia con el templo y termina con el templo, entonces ahí está, ¿verdad? Le pusieron esa imagen, que de nuevo para nosotros nada más es algo ilustrativo, pero que bien es cierto, los padres de la iglesia supieron explotarlo para dar también algunas enseñanzas. Entonces, nos presenta a Jesús como alguien teniendo mucha actividad dentro del templo. Y sí, claro, a la hora de que vemos en su relato, el Evangelio de Lucas va a presentar un Jesús. De hecho, el niño Jesús en el templo. Es interesantísimo la infancia de Jesús y nos da esos detalles de cómo Jesús aparece ahí. Bien, ¿de qué más nos habla? Nos habla del Hijo del Hombre, este concepto judío, ¿verdad?, que está claramente ligado a la imagen del Mesías. Pero, ¿cómo se entiende en un contexto gentil?
Esto es interesantísimo, Okay, sí. Cómo él va a traer imágenes del contexto judío, ¿verdad? Del trasfondo judío del Antiguo Testamento, tomadas del libro de Daniel y de Ezequiel, y las va a presentar a un contexto gentil. Entonces, Jesús es el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, pero también Jesús es un hombre que vivió de manera perfecta. Para el pensamiento griego eso es importante, ¿verdad? Claro. ¿Quién es? O sea, yo necesito conocer a esta persona. Lucas va a presentar a un Jesús que vivió conforme a la voluntad del Padre y que nos vino a dar un ejemplo de vida a nosotros de cómo debemos de vivir con los demás, cómo Él se acercó a los pobres, cómo Él se acercó a los desvalidos, ¿verdad? Cómo Él se acercó a las mujeres y todo esto que estábamos mencionando. Entonces, Jesús es el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, para traer las buenas noticias del reino. Pero un reino, Diego, un reino que trae esperanza. Okay. En medio de un clima que escatológicamente se está poniendo gris, porque no vemos a Jesús, ¿verdad? Cómo viene. Lucas nos presenta que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y entonces de ahí es que se desarrolla una idea teológica importante de por allá de mediados del siglo XX que va a hablar del ya, pero todavía no. Es decir, este reino que ya llegó, pero que todavía no está en plenitud. Pleno, sí, como lo que han hablado de tiempos redentivos. O sea, estamos en un tiempo redentivo y vendrá otro pleno futuro del reino pleno, diría, sí, no, esa es la palabra. Así es. Entonces, este es el Jesús que nos presenta Lucas, en mi apreciación, Diego, un Jesús que trae esperanza en medio de todo esto, una persona que es imagen y ejemplo de vida a seguir para todos aquellos que deciden caminar tras sus enseñanzas. Genial, genial, buenísimo. Vamos a cerrar con la lectura que hemos tenido de todos los evangelios. Hemos decidido leer el pasaje que corresponde a la resurrección. Y en el caso de Lucas estábamos hablando del capítulo 24, del 1 al 8. Así que voy a leerlo. Este ha sido un ejercicio como de leer en el podcast un texto del mismo evento en cada evangelio que hemos visto. Así que lo voy a leer para cerrar con este episodio 62. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentó dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Bueno, y más adelante en el relato dice que van y le cuentan a las otras mujeres, le dice al resto de los apóstoles. Y si quieren hacer una lectura que para mí es de las más ricas de Lucas, probablemente es el relato de los dos discípulos que van camino a Emaús, hablando de textos que no aparecen en otros evangelios. Este es uno que, por cierto, es de mis favoritos. Sí, porque es una condensación de lo que Jesús va haciendo, de lo que eran las profecías, ¿verdad? Del Mesías y todo eso. Qué bueno. Genial. Uri, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y tu dedicación. Creo que estamos aprendiendo un montón y además nos deja no solo aprender, pero nos deja con la puerta abierta para ir y estudiar un montón más. Así es, Diego. Y eso es lo que estamos haciendo, compartiendo un poco nuestras pesquisas, ¿verdad? Un poco lo que nosotros hemos encontrado. Ya dijimos, no estamos haciendo este ejercicio desde una plataforma o desde una cátedra como que todo lo sabe, que todo lo tiene o que ya está todo terminado, ¿no? Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando y agradecemos entonces también cualquier retroalimentación que nos quieran hacer y los invitamos, sí, a unirse a este ejercicio que estamos haciendo armónico, ¿verdad? De lo que es esta resurrección de Jesús. Sí, genial. Les recuerdo que en la página de singular.org tenemos el recurso de la armonía de los evangelios.
que es todo la armonía de los evangelios en texto, nueva versión internacional, y además hay otro recurso por ahí que se llama el esquema de la armonía de los evangelios, que es el listado de cotejar los pasajes que estábamos hablando. Así que sin más, este fue el episodio 62 y les motivamos a que vayan y hagan discípulos. Nos vemos.